Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo final de Cineasta en Alquiler. No es final del podcast, sino va a ser el final de nuestra primera temporada. Después de 25 capítulos vamos a darnos un descansito merecido de final de año y de comienzo de año también, pero pues van a tener 25 capítulos que hemos grabado durante estos meses con casi todo tipo de cine, porque hemos hablado de terror, de ciencia ficción, de drama, de fantasía, incluso hasta de series de televisión. Y pues no podíamos quedarnos sin hablar de una película que es ya de por sí una de las más populares de este año y que probablemente va a dar mucho que hablar en la temporada de premios. Este capítulo final se puede considerar como una secuela de nuestro capítulo de Frankenstein de Mary Shelley, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, y que justamente tenemos el regreso de Arnold López y Juliette Núñez, que me acompañaron en ese capítulo especial, junto a Sophie Cubides, que nos estará acompañando para dar sus apreciaciones acerca de esta nueva versión del clásico de Mary Shelley, esta vez dirigido por el único e inigualable Guillermo del Toro. Así que antes que nada, bienvenidas y bienvenido a este nuevo capítulo de Cineasta en Alquiler, y quisiera preguntarles ¿cuál fue la primera película de Guillermo del Toro que ustedes vieron? Yo creo que el primer recuerdo que tengo es Hellboy. Yo creo que fue la primera película de Guillermo del Toro que tuve como la oportunidad de ver. Me acuerdo mucho que es de esas versiones de DVD piratas que dan por ahí en esos cineclubs de barrio, que uno alquilaba un par de días y pues la definición no era la mejor, pero digamos que sí. Si había algo por ahí cuando pasaban por televisión el making of me quedaba viendo, o los clips, era como ver un cómic, ¿sí? Es como esos primeros acercamientos de, hoy sí se puede hacer esto, ¡guau! Y ya luego creo que se empezó a descubrir como automáticamente, ¿no? Como, ay, Play 2, oh, qué chévere, también está dirigida por Guillermo del Toro, ¿quién será este man? Y luego sí, ya tardío, yo creo que llegaré pues creo que con la canon de todos, ¿no? El laberinto del fauno. La primera que yo me vi fue Crimson Peak y, no sé, es como muy loco ver que ha hecho como películas tan buenas, es que es demasiado buen director y siento que toma todo desde una manera demasiado creativa y tiene un estilo muy característico que es muy importante y me parece como muy bonito que todo lo que él hace se siente como una narración victoriana, como el retiro que hizo Mary Shelley cuando escribió Frankenstein, con Percy y todos, o sea, es literal el estilo de narración visual que utiliza Del Toro y me encanta, amo. Creo que la primera que me vi fue el laberinto del fauno con mi familia, que estábamos pues viendo tele, estábamos ahí canaleando y por ahí salió, creo que lo empezamos a ver un poquito más adelante de los 20 minutos, pónganle ustedes que ya había comenzado, y no nos atrapó a todos, o sea, mi papá, mi mamá, todos nos quedamos ahí como, ¿qué es esto? Como, uy, ¿esto qué es? Y nos quedamos los tres viendo una noche, me acuerdo mucho de la película y sí, la verdad quedamos como muy en shock. A mí me encantó ver como estos seres ya mitológicos. Yo estaba como, yo porque nunca había visto algo así antes. No sé, me pareció entre que era algo muy sobrio, pero al mismo tiempo, pues te mantenía la fantasía, ¿no? Entonces, sí, no, esa fue la primera que yo vi y me encantó. Me enamoré desde ahí. Después pasé a Hellboy, que también pasé por ahí. Y bueno, yo creo que la que ya vi como más seria fue La forma del agua. Esa fue la que yo vi ya de manera como más seria, sí era porque yo ya tenía como conocimientos de cine y narrativa y todo. Entonces, esa fue la que yo también dije como, wow, no, o sea, no es como de mi nostalgia, sino que realmente sí es muy bueno. Yo tengo como una anécdota muy particular porque creo que lo primero que vi de Del Toro fue el comienzo de Mimic, pero yo no sabía quién era Guillermo del Toro, solamente vi que la estaban dando en Caracol como a las 10 y algo de la noche, yo ya se suponía que tenía que dormirme,
pero mi hermana, una de mis hermanas me dijo, uy, yo me vi esta película una vez, Mimic, y es sobre un bicho gigante y es como chévere la película. Entonces vi como la escena inicial, que creo que es cuando el niño mira hacia la ventana y ve a alguien siendo asesinado por como una figura en silueta. Pero pues ya era demasiado tarde, ya tenía que acostarme a dormir, porque pues yo tenía como 6 años en ese momento, así que no pude ver el resto. Como un par de años después fuimos a ver Spider-Man 2 en cines con mis hermanos y con un primo, y dos de cada tres trailers, sin mentirle, eran de Hellboy. Y entonces nos mostraban como una película super cool con este personaje que era como un demonio rojo que se quitaba los cuernos. Y bueno, suena muy chistoso ahora que lo pienso. eh, y era muy interesante porque era un ser que había sido traído a la Tierra para brindar destrucción, pero resulta que es el tipo bueno, es el chico bueno, el que caza monstruos, el que es diferente a los demás héroes que había visto en ese momento, pero que también era un alma noble que conflictuaba con su naturaleza. Entonces, la película creo que ya la vi como unos años después por Universal Channel, que creo que la daban cada semana, pero la primera peli que me vi completa del Toro fue Blade 2. Y es que mi hermano había traído los DVDs de Blade, el cazador de vampiros, y pues yo ya era muy fan de Wesley Snipes desde que era pelado, y pues yo quería siempre verme esas películas de Blade, pero siempre las daban a medianoche, pues por obvias razones, por el contenido violento y vampírico y oscuro que mostraban ambas pelis. Yo creo que tenía 8 o 9 años cuando las vi, y decidimos una tarde de diciembre, una tarde así como estas, ver Blade 1 y Blade 2 back to back. Yo me acuerdo que le estaba husmeando como el DVD, los créditos, y decía Directed by Guillermo del Toro. Y yo le pregunté a mi hermano, o sea, Directed by, ¿qué es lo que hace un director como tal? Y él dice, no, es como la cabeza, el que dirige las películas, el que dirige a los actores, el que crea como todo ese universo, etcétera. Y yo dije, Guillermo del Toro, pero no suena gringo este nombre, porque pues en mi mente de niño de 8 o 9 años yo pensaba que solamente los gringos, y los europeos y los asiáticos hacían cine de fantasía. Y él me dijo, no, él es mexicano. Yo, ¿es un mexicano? Y me dijo también, fue el que dirigió Hellboy. ¿Te acuerdas esos trailers que vimos cuando vimos Spider-Man 2? Ese es el mismo director de esa película. Y yo, no sé, yo me sentí como David Bowman en Odisea en el espacio, cuando llega a esta puerta estelar y está todas estas luces psicodélicas. O sea, yo sentí como que mi mente se abrió a un espectro gigante. Yo dije, wow, tengo que ver más de este señor. Y así eventualmente llegó El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, La forma del agua, Titanes del Pacífico, que es una película que a mis sobrinos les encantan, y que cada vez que vienen acá como que la vemos porque les gusta mucho pues los monstruos gigantes que se dan en la madre y todo eso, y que en ese momento era la mejor película basada en un anime que no es basada en ningún anime. Y pues después Crimson Peak, La forma del agua, y pues ahorita que salió con Netflix para darnos unos proyectos bastante interesantes, que a pesar de que él ya ganó su Oscar, pues sus películas sí han tenido un poquito de problemas para conseguir financiación y distribución, y pues ahí Netflix le dio como su ayudita para hacer estas visiones realidad. Y pues yo estaba muy emocionado por ver esta nueva versión de Frankenstein, porque a mí me encantó mucho Pinocho. Creo que Pinocho es de las mejores que ha hecho desde hace mucho tiempo. Es una película que siento que tocó unos temas tan maduros como la pérdida de la inocencia, la muerte y la guerra, de una manera que fuera muy accesible para los niños, porque yo sé que hay muchos padres que estaban muy preocupados en esa época y decían, uy, no, es que le va a meter sangre, le va a meter, o sea, un contexto bastante complejo, porque obviamente meter a Pinocho en un contexto de la Italia fascista de Mussolini es una cosa muy complicada, especialmente para llevarlo a una joven generación que tal vez no esté tan familiarizada hasta el momento con el tema de las guerras y de los gobiernos, pero creo que lo hizo de una manera brillante, y pues quería ver como tal la forma como adaptaba este proyecto, que leyendo un poco, investigando un poco más, es un proyecto que llevaba como casi 2 décadas en desarrollo,
Hubo un tiempo en que Universal lo iba a producir, Doug Jones iba a ser la criatura, incluso habían hecho como unas pruebas de maquillaje. Bernie Wrightson, que había ilustrado una novela gráfica de Frankenstein, era el artista conceptual de ese nuevo proyecto, pero pues todo se estancó, así como la adaptación que Del Toro iba a hacer de Las Montañas de la Locura, que es una película que ojalá pueda ver la luz del día algún día. No sé cómo la vayan a hacer, pero pues es algo que me intriga bastante. Después del éxito que tuvo con La Forma del Agua y después de la buena acogida que tuvo con Pinocho, Netflix le dijo, bueno, vamos a producirte esta nueva adaptación de Frankenstein, que inicialmente iba a ser una adaptación fiel al libro, pero viendo la película, y eso vamos a entrar ahorita, nos damos cuenta de que no es tan fiel como tal a los eventos o a ciertos detalles del texto, pero siento que a diferencia de la versión de Kenneth Branagh y de la miniserie de Hallmark Channel, que es como la versión más fiel del libro hasta la fecha, siento que esta versión del Toro le atina un poco más al espíritu del libro que a como tal las otras adaptaciones, incluso las que han hecho el esfuerzo de ser más fieles al texto original, lo cual es muy complejo porque obviamente está el tema de la adaptación, que muchas personas piensan que por adaptar un libro o un cómic página por página, línea por línea, lo hace bueno automáticamente, pues es un problema un poco delicado porque a veces pueden presentarse problemas de ritmo con la adaptación en sí. En cambio, hay momentos donde se tienen que hacer ciertos cambios de un medio al otro y eso termina beneficiando aún más la adaptación, como en el caso de Frankenstein. Pero cuéntenos ustedes, primero que todo, ¿cuándo fue la primera vez que vieron esta nueva versión de Frankenstein? Y segundo, ¿qué opinan al respecto de cómo se adaptó el texto de Shelley a la versión de Del Toro? Yo creo que fue como si en la semana de estreno en Netflix, fue como colocarnos como listo, ya otra vez, vamos a ver Frankenstein, vamos a darle su tiempo y inicialmente fue como una reacción inicial como de, ok, esto está interesante, esto está funcionando. Y de los primeros pensamientos que me pasaron en la mente es como no entiendo a qué se refería con la crítica en Venecia, en toda esta recepción de no, es que es muy lenta, no, es que hablan mucho, y es como, pero pues así es el libro. Y era como una cuestión de no, siento que va con buen ritmo, tanto que sí hicimos como una micropausa, pero fue como en toda la mitad. Literal, momentos antes de partir como la historia de, porque lo parte en dos, ¿no? La historia de Víctor, la historia de la criatura. Y siento que fluye muy bien la peli. No, no le hallo como un problema de ritmo per se. No, no siento que se estanque. No siento que nada esté como fuera de lugar. Se nota como mucho cariño, mucha reinterpretación y mucho movimiento frente a los temas que plantea Mary Shelley. Pero, pero sí luego fue como análisis como, ok, sí, entiendo por qué estaba conectando tanto con la audiencia, ¿no? Una de las cosas que quizá hizo Del Toro no fue suavizar, pero sí darle su toque de darle con un poco de tacto a la criatura, de entender la criatura per se, porque es donde nos enfocamos y es donde la película realmente realza, ¿no? Que uno vea, claro, al inicio es como esto es un monstruo que no se puede detener, que por más de que le disparen, que hace de por sí fatalities a cada rato, la película empieza muy violentamente, que uno dice como, uy, madre, esto está denso. Y luego como que se toma su calma de, bueno, ¿qué es lo que está desatando, no? Es algo que no se puede ahogar, que no se puede matar con disparos, que es muy denso. Y el hecho como de colocarle este ímpetu de, no, es que no se puede morir por ningún costado, ¿no? Y a lo largo de la peli uno lo está viendo como en serio, ni ahogado, ni con una dinamita, ni con nada, es como de, hay algo denso. Y quizá aquí la diferencia más puntual es que Del Toro le da un tono o una visión donde se busca una redención, pero en el libro está más cargado de odio. Aquí no se siente como tanto ese odio de la criatura,
sino que se suaviza es más para tratar de hablar de otros temas con un tono, sí, más victoriano, más incluso como llegado a esa estética gótica, ¿no? Que ha estado como en furor últimamente. Bueno, yo voy a seguir porque como la vimos juntos, entonces, pues sí, esa noche, bueno, esa tarde noche, porque empezamos en la tarde como el tipo 6 me acuerdo. em, sí, no, pues yo creo que los dos quedamos como muy impactados visualmente. Los primeros minutos dijimos, esto está hermoso, o sea, cada plano era bellísimo y estábamos como muy impactados también de eso, porque no solamente era que, digamos, se viera bonito y ya, sino pues volvemos otra vez a la estética gótica, visualmente, los colores, todo era como, wow, esto es lo que yo esperaba de Guillermo del Toro con Frankenstein. Y yo me acuerdo mucho que Arnold me dijo, de por sí que todos los personajes de Guillermo del Toro son como tipo Frankenstein, ¿no? Como el relegado y demás. Y ver ahora cómo, ahora sí va a adaptar al Frankenstein, pues sí teníamos como mucha curiosidad y yo tenía mucha emoción. Lo dije en el episodio anterior de lo de Frankenstein, dije, yo sí estoy muy emocionada por ver qué va a hacer Guillermo el Toro y si no, no me equivoqué, menos mal no me equivoqué de decir, no, sí, él entiende muy bien. Y sí es cierto que hay partes que en efecto sí son totalmente diferentes al libro, pero siento que son cambios necesarios por el cambio de lenguaje, o sea, del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, que logró entender y logró como dar visualmente lo que uno esperaba en la novela y asimismo cómo tratar a los personajes. También hubieron varios cambios que me parecieron muy chéveres y también que él trató de mantener la polifonía que se mantiene en la novela. Eso también es algo que a mí me gustó mucho, que yo, cuando llega la criatura y dice, ahora va mi versión, yo dije, esto es, o sea, es esto, está el capitán escuchando las dos partes. Claramente, pues en la novela no es, bueno, es más con cartas, ya lo hemos hablado, es tipo epistolar, pero acá me gustó muchísimo cómo se vio eso, la verdad, sí me gustó bastante, bastante. Yo siento que mucha de la cosa que prima en la película tiene también que ver con la empatía y como con los sentimientos. Es una versión bastante sensible y siento que Guillermo del Toro siempre lo ha sido. Siento que se esperaba, o usualmente se espera de Frankenstein como el ritmo movido, el terror puro, la crudeza, pero la crudeza no siempre tiene que ser sangre, la crudeza también pueden ser sentimientos. Y siento que como para Guillermo del Toro es muy importante tomar en cuenta ese orgánico desde los sentimientos más que desde la sangre que se espera de un Frankenstein, que es como lo que hemos visto a lo largo del tiempo con el fuego, con lo burdo que es Frankenstein, con que es un amasijo de cadáveres, pero como que siento que eso también viene siendo una metáfora que incluso lo planteó Shelley desde el principio, que es como que el amasijo no solo es carne, sino el amasijo también son muchas cosas unidas en una, que creo que es como la construcción de una persona. Todos somos una especie de Frankenstein y siento que es muy bello que Guillermo del Toro adaptara eso y como que lo volviera más explícito al público, como esta película es sensible, porque es que mezclar cosas es sensible, porque mezclar carne es sensible, porque un cadáver no solo es carne. Y siento como que eso me pareció muy bello. Lo que decían ustedes, obviamente hubo cambios y la gente espera que una adaptación sea la fiel copia con textualmente todo lo que dice y citando el libro como literalmente, pero lo que decías tú, Juliet, y es como, es un cambio de lenguaje, o sea, como se cambia el lenguaje, hay que decodificarlo de otra forma diferente y hay que contarlo de otra forma diferente, pero igual siento que mantiene completamente bien la esencia, como esas polifonías, esa dicotomía entre dos voces que van como de dos lugares opuestos y se juntan en un momento y a la vez cuando se juntan se vuelven como un boomerang para atrás, es como muy bonito la manera en la que decidió contarlo del Toro, sobre todo con estos supertítulos, también siento que la gente piensa que los supertítulos son fragmentarios, pero siento que no, como que los supertítulos son como una especie de compás, como el compás que acompaña cualquier música, es como el compás que marca el ritmo de la película y siento que eso no lo hace lento, solo lo hace diferente.
Yo la vi creo que una semana después de que se lanzara en Netflix. Primero que todo un saludito a Lenny Peña por haberme prestado su cuenta de Netflix para poder ver la película. Y cuando yo vi esto, creo que fue un viernes como a casi a la medianoche. Porque quería tener como esa experiencia de la sala oscura, pero también de cómo yo lo hubiera visto en caso tal de verla en cines, o un viernes de noche que quisiera ver algo gótico, algo macabro, algo estilístico, que creo que también es una buena idea para un viernes o un sábado también en la noche. Y la verdad, lo primero que se me pasó por la cabeza es, ¿por qué carajos no vi esto en cines? ¿Cómo me hubiera encantado ver esto en una sala IMAX? Y yo, pues, como bien sabremos, los que hacemos este tipo de contenidos, que Netflix hizo una proyección de prensa donde hubo algunos periodistas y algunos influencers y gente que habla cine, y pues obviamente la reacción de ellos fue muy positiva porque tuvieron el chance de ver esta peli en una sala IMAX, como debía realmente ser. Pero pues la cosa es que Netflix no es muy fan de la experiencia cinematográfica, y pues ahorita están en medio de la compra con Warner. Pues quién sabe cómo van a terminar resolviendo eso, pero eso es otro tema para otro capítulo. Y el caso es que esta es una de esas pelis que siento que tiene una gran inspiración detrás de los fotogramas. Visualmente es fantástica. Creo que Dan Lausten es uno de mis cinematógrafos favoritos. Es uno de los más recurrentes del Toro, aparte de Guillermo Navarro, porque él fue el que fotografió Mimic, Crimson Peak, La forma del agua, Nightmare Alley, entre otras producciones. Pues aparte de las películas que hace con Guillermo del Toro, él también fue fotógrafo de la saga, ha sido el fotógrafo de casi toda la saga de John Wick, también de Pacto con Lobos, que es una película de la que espero hablar el próximo año porque es una peli que sencillamente es una locura y es muy muy buena. Y siento que esta es una de esas cintas que yo mostraría en una clase para que vieran, primero que todo, cómo adaptar una obra hacia un público moderno, pero sin sacrificar los temas que hace la obra original tan fuera de tiempo, que sea una obra que todavía siga resonando, pues ya como casi como 200 años después de que se publicó. Y pues la manera como se puede aún forjar una identidad propia, aún con una obra que ha sido adaptada por un montón de cosas en diferentes géneros, porque el mito de Frankenstein ha sido adaptado en acción, en comedia, en romance, en animación, en videojuegos. O sea, tenemos Young Frankenstein de Mel Brooks, tenemos el Frankenstein de Kenneth Branagh, tenemos el Frankenstein de Mary Shelley, o incluso en la televisión tenemos el Frankenstein de Penny Dreadful, por ejemplo, que es una de las mejores versiones. Y también los Monsters. Herman Monster es básicamente el monstruo de Frankenstein. Y creo que lo que hace esta nueva versión tan interesante es que es muy del Toro. Esta es una versión que no busca el realismo como tal, sino que busca mantener esa esencia gótica, pero manteniendo también el estilo del Toro, que es esa mezcla entre tecnología victoriana, pero con elementos orgánicos. Por eso es que la maquinaria y el laboratorio de Victor Frankenstein nunca se va a ver realista, porque esa no es la intención de la película, y eso está muy bien. El diseño, por ejemplo, de los ataúdes de la familia Frankenstein es algo que me llamó mucho la atención. Investigué un poco y de hecho sí existieron ese tipo de ataúdes en siglos pasados, que estaban hechos principalmente de metal, y que la idea era como mantener las caras de los fallecidos en la parte de la tapita. Pero pues del Toro le imprime su propio sello característico, donde ellos parecen como encerrados como en una crisálida, así como los bichos encerrados en la telaraña de las arañas antes de ser devorados, lo cual es también la parte biológica que le gusta mucho meter a Del Toro en sus adaptaciones. Y si uno se pone a repasar casi toda la filmografía del Toro, pasamos por Blade 2, que es claramente un monstruo de Frankenstein con Jared Nomak, que es el personaje de Luke Goss, que justamente fue el que interpretó a la criatura de Frankenstein en la miniserie del 2004, que si tienen el chance está en YouTube los dos capítulos. Es una cosa muy muy interesante. Pero viendo estas nuevas adaptaciones que se vienen, y pues
teniendo en cuenta de que hay una adaptación de Maggie Gyllenhaal que se viene el próximo año, que originalmente lo iban a poner en este año, pero que lo pusieron para el siguiente. Me imagino que para no robarle el momentum a esta nueva adaptación y que Christian Bale interpretará a la criatura, pues, y no solo es un resurgimiento de la estética gótica en el cine y la televisión, sino creo que también es una oportunidad para introducir a las nuevas audiencias a estos clásicos literarios, porque si se dan cuenta, ya tuvimos una nueva adaptación de Nosferatu que todos sabemos que es una adaptación, que la original fue una adaptación chiviada de Drácula de Bram Stoker, y que justamente este mismo año también tuvimos otra versión de Drácula dirigida por Luc Besson, que fue una cosa bastante bizarra pero interesante de cierta forma. En este caso tenemos pues esta versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, que aunque no logró llegar a las salas de cine por los mentecatos de Netflix, pudo ser una película que, como ustedes dijeron, logró conectar con las audiencias. Y es muy interesante ver eso, porque también tenemos una adaptación de Cumbres Borrascosas que se viene el próximo año, que por Dios, no sé qué carajos es eso, pero ciertamente van a haber muchas mamás luchonas y divorciadas y solteras que van a estar ahí en primera fila viendo esa vaina porque piensan que es artístico, pero en realidad quieren ver esa Jacob Elordi y sus abdominales con Margot Robbie. Y pues obviamente Hollywood sabe lo que puede, bueno, a veces sabe lo que quiere el público, y pues tienen esa combinación entre Margot Robbie y Jacob Elordi. Entonces, bueno, son dos personas altamente atractivas, así que hay que darles caldo de ojo al público. Y con esto quiero enfatizar en una de las razones por las que la gente le gusta mucho esta versión de Frankenstein y por las que decidió verla, y es el elenco. Porque tenemos a Oscar Isaac, que es uno de los mejores actores de los últimos años. Un actor que puede hacer cualquier tipo de rol y creo que lo hace muy muy bien. Y pues al verlo como Víctor Frankenstein y pues saber que Guillermo del Toro básicamente reescribió el papel para acomodarlo al estilo de Oscar Isaac, me pareció una cosa muy muy genial. Está Jacob Elordi, que si recuerdan el capítulo pasado de Mary Shelley's Frankenstein, yo tenía como ciertas dudas acerca de cómo lo iba a hacer Elordi, pues por lo que yo no había visto mucho de su trabajo como actor. Juliet dijo que él básicamente interpretaba a un monstruo en Euphoria, que justamente va a salir la próxima temporada en 2026, como después de 1000 años. Y ahí Jacob Elordi creo que me ha impresionado bastante porque este es un rol que es bastante exigente. No cualquier actor puede hacer una criatura que es básicamente un recién nacido que se tiene que adaptar de la manera más cruel a cómo es el mundo que lo rodea. Y siento que el espíritu de ese monstruo que se ideó Mary Shelley está impreso en esta versión de Jacob Elordi. Yo entiendo que hay mucha gente que tal vez le disgusta el estilo del monstruo con el cabello largo, con las líneas en su cuerpo, que en realidad es una versión mucho más apegada al libro, aunque no lo crean. Pero la imagen de Frankenstein ha estado tan permeada de la versión de Boris Karloff que a veces para cierto público es un poco difícil aceptar cuando llega una nueva versión que tal vez trae una perspectiva distinta. Y pues obviamente hay que mencionar a Mia Goth, que es como la Scream Queen del momento, otra de las razones por las que muchas personas querían ver esta nueva versión, y pues que ciertamente creo que toda la plata del presupuesto de los vestuarios se fueron en ella, porque ella reluce estos vestuarios de una manera tan increíble y que de cierta forma se siente como si esta película fuera parte del mismo universo de Bram Stoker's Drácula. Como que esas imágenes que no necesariamente son auténticas al periodo histórico, pero que tienen como este toque de cuento de hadas. Y creo que los vestuarios de Kate Hawley hace un estupendo trabajo al ver cómo es Mia Goth y cómo tiene esta cara pues súper victoriana, y cómo acomoda estos vestuarios para que ella resalte entre toda esa increíble escenografía que tiene esta película, porque también la dirección de arte es maravillosa. Y pues también hay que mencionar a Christoph Waltz, que pues siempre
hace un muy buen papel por grande o pequeño que sea el rol y pues él es perfecto para hacer personajes detestables, esta no es la excepción y pues también está el gran Charles Dance que también es perfecto para hacer personajes detestables y esta tampoco es la excepción y eso es uno de esos actores que tan solo la presencia y la voz de él elevan cada escena. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca del elenco de esta nueva versión de Frankenstein y qué les parece que trae, qué cosa nueva cree que le aportaron a esta nueva versión? Bueno, yo siento que ahí sí toca darle mucho crédito a Guillermo porque él dijo en varias entrevistas que había algo muy puntual con los actores y era las miradas. Y cuando le dijeron por qué Oscar Isaac, como Víctor Frankenstein, y él es la mirada. Él tiene la mirada de un hombre que busca como esa ambición, que busca como ser Dios, pero también que está muy vacío por dentro por la misma razón, ¿sí? Él busca como desafiar ese tema de la muerte, y creo que tanto su versión de niño como su versión de adulto se sienten muy bien matizadas. Entonces, por ese lado, sí, nada que decir, es una cosa muy bien hecha, muy bonita, que empalmaron bien, ¿no? Un guatemalteco y un mexicano trabajando codo con codo. Se me hace como muy propicio, ¿no? Y en el otro costado, pues claro, Jacob Elordi que por si sobre todo en la segunda temporada, en la primera no siento que resalta tanto. En la primera temporada de Euphoria resalta es más como Barbie Ferreira, Zendaya y Hunter Schafer. En la segunda es donde realmente son los otros secundarios que empiezan a resaltar más, que era Sydney Sweeney, Jacob Elordi y la hija de Judd Apatow, que ahorita se me da el nombre. Pe- Maud Apatow, ¿es que se llama? Maud Apatow, sí. Se me da el otro nombre de la actriz secundaria ahí también. Entonces es como una reconfiguración, porque claro, es un hombre controlador, es alguien muy pesado que por sí tiene como, su personaje tiene demasiados traumas en ese aspecto. Entonces yo no dudé cuando dijeron como de, venga, sí, él va a ser Frankenstein, porque iba a ser inicialmente Andrew Garfield. Pero entonces, claro, luego es como de, yo digo, no veo tanto a Andrew Garfield como cuando ya veo a Jacob Elordi. Es una cuestión que yo digo, no, ¿sabes qué? Aquí sí hay una cosa más interesante que se le puede sacar provecho. Y nuevamente la mirada. Hay una mirada tan tranquila, pero a la vez con mucha confusión, con mucho ímpetu en esta criatura, ¿no? O sea, es un personaje que por sí me acuerdo mucho de una de las escenas que parece Prometeo, ¿no? Está ahí en la playa y todo en azules y grises y por allá al fondo se está quemando la choza y se levanta como si estuviera renaciendo y se tapas con un abrigo de muerto, ¿no? Y su primer contacto es con la naturaleza y es de una vez como con una inocencia, como con una curiosidad, con mucho cariño y de una vez le pegan un totazo al venado en la cabeza y uno queda igual que la criatura como, ay, man, ¿qué está pasando? ¿Sí? Eso se me hace muy bueno. Y yo creo que justifica las nominaciones de los dos en toda la temporada de premios. Es como son personajes que cogieron eso y volvieron oro. En la parte, pues sí, Charles Dance, nada que decir, siempre es un placer verlo, sí. Así sea genérico el villano, pero es un placer verlo ya con la voz, es de unas voces icónicas. Lo mismo Christoph Waltz, hace rato creo que no se gozaba tanto un personaje y que de por sí tiene un desenlace un poco grotesco, violento de por sí. Es como esa primera señal de lo que está por venir. Y bueno, pues Mia Goth, nada que decir, ¿no? Un papel doble, que por sí tiene ese subtexto que también tenía como la novela ahí un poco raro con las relaciones, pero que claro, está muy matizado como también con esa contraparte de Víctor. El personaje de Mia Goth tiene esa inocencia que también puede reflejar Mia Goth, ¿sí? Porque claro, nos acostumbramos a ver a Mia Goth como
la loca desquiciada, hardcore, satánica, sí, en Infinity Pool, en toda la trilogía de X con Ty West. Y aquí verla en otro papel un poco más contenido, más frágil, más humano, también era como, ay, sí, cierto que ella también puede ser esto, ¿no? Y es que de por sí su esencia es muy angelical, entonces eso me funciona muy bien. Creo que fueron como todas las piezas colocadas de una forma tan específica que terminan complementando la visión que tenía del Toro de la criatura. Bueno, yo quiero decir algo respecto a lo de Euforia y lo del monstruo siendo Jacob. Y es que me parece muy curioso que tanto en Euforia como acá se ve el tema del narciso, pero de maneras diferentes, ¿no? Entonces, Jacob es el narciso en Euforia, ¿no? Totalmente. Y aquí el narciso termina siendo pues Víctor Frankenstein. Y eso me parece un gran acierto porque volvemos, digamos, a tomar el tema de las películas clásicas de cine. Veíamos al científico, a Víctor, como el genio, ¿sí? El genio incomprendido que la sociedad no lo supo apreciar y todo, pero aquí ya se ve cómo no, ok, bueno, sí, puede que sea un genio, pero ¿hasta qué punto? Y es solamente por satisfacer las necesidades de sí mismo. Y bueno, hablando también de lo de Mia Goth, en su versión de mamá de Víctor, le deja la herida, ¿cierto? Le deja la herida a este pobre niño de ya no hay amor, tengo que complacer a mi padre en todo lo que se pueda y termina pues quedándose solo y termina buscando siempre la aprobación de los demás. Pero como Arnold decía, está vacío. Todo lo que él hace, toda esta grandiosidad que hace es porque por dentro está vacío. Por eso a mí me parece una de las mejores escenas de la película. Los gritos que pega Jacob, bueno, que pega la criatura en este caso, em, sobre el nombre Víctor. Y que al final, y esa es una frase que la tengo hasta el día de hoy. Quiero que vuelvas a decir mi nombre cuando ese nombre lo era todo para ti. Y era como gritaba desesperado porque su mundo era su padre, un padre que no quería ser padre, por eso también en las entrevistas decían, ¿no? Que Guillermo del Toro ay, se me olvidó el nombre del actor que hace Víctor, se me olvidó. Oscar Isaac. Y Oscar sí que decían, ah, esto es muy latinoamericano. Porque es el padre que dice, ah, sí quiero ser papá, pero ya no, como que mejor, ya no quiero, chao, me voy, adiós, te quedas a tu suerte. Pues básicamente sí. Y yo, uy, no, claro, eso en la parte del abandono latinoamericano pega un montón, lo queda como, "Ah, por supuesto que sí, ya entiendo a qué se referían con eso. Y eso también del abandono y bueno, después esta otra figura paterna que encuentra la criatura. No sé el nombre del actor que hace del abuelo, el de la granja, pero Espérate, se llama David Bradley, es el que hace de Filch en la saga de Harry Potter, Walder Frey en Juego de Tronos y sí, también hizo la voz de Gepetto en la versión de Guillermo del Toro de Pinocho. sí, él me parece que también tiene un rol fundamental y también es como la parte de, ok, la humanidad puede ser violencia, matando a este ciervo, pero la humanidad también puede ser acompañamiento, puede ser educación, puede ser comprensión, que es lo que le ofrece el así esté ciego. Y también hablando un poco del tema de la criatura, que ahorita mencionaste un poquito sobre eso, el tema de que sí está más apegado al libro aunque uno no lo crea. Sí, es así. La descripción de la criatura dice que pese a, digamos, estar hecho de carne, estar hecho de esto, se ven esas luces de belleza en la criatura, que son unos dientes perfectos, que igual, o sea, como que no es tan desagradable a la vista, sino la cosa es que es el freak, ¿no? El diferente. Y en eso sí me sorprendió mucho. Volvemos a lo mismo, Jacob, ¿cómo pasó de un narciso completo en euforia a hacer bueno, porque todo, como lo decía Sofía ahorita, esta película es supremamente sensible, la criatura expresa totalmente esa sensibilidad. Em, Mia Goth representa ya como la pareja del hermano de Víctor es tan vista y ella
todos los trajes que ella tiene son, si no estoy mal, como inspirados en insectos, porque ella pues precisamente está obsesionada con los insectos. ¿Por qué? Porque de pronto para ella, y eso es algo que a mí me molesta un poquito en las críticas que escuché por ahí de mi agote, decía, ay, pero porque a ella le gusta una criatura, si es como un niño, yo como, no, 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 o sea, puede que sí se haya un subtexto ahí de amor y de pareja, ok, del romanticismo, pero lo que a ella le gusta de la criatura no es que, no sé, no es en tema romántico, más romántico tiene con Víctor. Lo que tiene ella es esa vista inocente porque es como si ella estuviera viendo un insecto, como un insecto se comunica en su mundo natural y para ella eso es lo hermoso, como estos seres siendo pues tan pequeños, pero al mismo tiempo como eso es lo que a ella le gusta, y por eso ella conecta con la criatura desde la paciencia y desde el amor, y la actuación que ella hace así, expresando todo eso me pareció increíble, totalmente creíble, y también esta lucha intelectual entre ella y Víctor en sus charlas, que por eso él le queda como gustando, porque es como me desafió, al Narciso lo desafiaron. Entonces, eso es lo que hace que Víctor también quede como em, un poquito enojado con la criatura, porque la criatura es quien representa lo que Víctor no tiene y es la sensibilidad, es ese amor puro. Creo que muchas de las críticas viene del hecho de que tal vez los críticos estaban esperando como cierta versión de lo que pudo haber sido Frankenstein, pero pues la cosa es esta. Aunque Guillermo del Toro tienda a tratar el monstruo como el tema principal de su filmografía, él tampoco va a ser alguien que tiende a repetirse a sí mismo. Porque si la gente quería, no sé, ver algo más horripilante usando el concepto del monstruo de Frankenstein, pues él técnicamente ya lo hizo con Blade 2. Si querían ver gore, vísceras, ahí está tanto Blade 2 o incluso el laberinto del fauno. También es bastante violenta esa película. Entonces no creo que él sea alguien que realmente le guste repetirse a sí mismo con respecto a la manera como lleva a sus monstruos y la manera como adapta ciertos textos, porque pues es como también la dicotomía de que por qué vas a adaptar una obra preexistente si vas a hacer un copy-paste de lo mismo, de lo que ya viste. Es como cuando Gus Van Sant decidió hacer la desastrosa idea de hacer un remake de Psicosis plano por plano. Y lo siento, Vince Vaughn no es Norman Bates. Anne Hedge no es el personaje no es Marion Crane, el personaje de Janet Leigh. Y por más que intente recrear esa magia, esas grandes composiciones y la manera como se editó esa obra maestra de Hitchcock, pues no va a ser lo mismo porque básicamente estás haciendo trampa y estás básicamente mintiéndole al espectador diciendo que esto va a ser una mejor versión de lo que ya se había hecho bien antes. Así que es un poquito complicado ese aspecto y pues volviendo al tema de que muchos llamaron a esta película lenta, que también fue una crítica que le hicieron a Nosferatu cuando salió a finales del año, entre finales del año pasado y comienzos de este. Increíble que eso ya fue hace casi un año. Eh, siento que no sé que las audiencias están buscando realmente con ritmo porque siento que el ritmo está bien construido, está bien balanceado. Yo siento que la segunda mitad de la película, cuando ya es el testimonio de la criatura, es un poco más sólida y mejor construida que la primera mitad. Pero aún así la primera mitad no es una que esté mal construida como tal. Sí me hubiera gustado ver un poco más de interacción entre la criatura y Elizabeth, que es el personaje de Mia Goth, porque siento que ambos actores tienen una muy buena química y siento que pudo haber un poquito más de material con eso, porque parecía que iba a haber como una especie de relación, o sea, como una especie de relación que se iba a forjar entre ambos personajes, no de una manera tan explícita ni tan romántica como en La forma del agua, pero sí de una manera que se sentía como algo que iba creciendo constantemente, pero pues
También Del Toro se trató de mantener un poco lo más fiel que pudiera al libro sin sacrificar su parte creativa y pues nos dio también ese maravilloso segundo tramo de la cinta que es como el testimonio de la historia desde el punto de vista de la criatura, donde tenemos el punto del viejo ciego con el que aprende a leer, con el que aprende ese lado un poco más dulce y amable de la humanidad, pero que también tiene que volver a ese mundo salvaje y hostil que le dejó su padre. Y pues aunque no tenemos un momento tan para los trailers como en la Frankenstein de Mary Shelley donde la criatura dice voy a tener mi venganza Frankenstein, que es un plano que seguramente lo grabaron solo para los trailers. Aquí tenemos ese mismo contexto de que él encuentra los restos del laboratorio, encuentra el diario y se da cuenta de su verdadero origen y pues bueno, voy a cazar a mi creador para exigir respuestas y la relación también que se forja entre criatura y creador es algo que es maravilloso. Y volviendo un poco al contexto latinoamericano, creo que viendo esta película entiendo un poco más a mi mamá y a mis hermanas cuando ven las telenovelas, porque esta se siente como una de esas telenovelas que daban en el prime time, por eso hay muchos videos en TikTok y en Instagram donde hay escenas de la película que las juxtaponen con canciones de José José. Yo me he cagado mucho de la risa con esa vaina, pero es que también hay que entender de que Guillermo del Toro, por más de que esté en el mercado anglo y que parte de mí quisiera que él volviera a hacer una película en español y que espero que lo haga, vuelva a hacer algún día porque siento que esas son sus películas más fuertes como tal, tanto creativa como artísticamente y comercialmente. Sí se siente un poco de esa latinidad dentro de sus adaptaciones, especialmente Crimson Peak y Frankenstein, que creo que serían dos películas muy interesantes para ver como en una doble función, o no sé qué les parezca a ustedes. Yo creo que ahí hay una cosa muy curiosa y era que el problema mío, me tocaría volver a repetírmela, ¿no? Yo vi Crimson Peak en IMAX y salí como decepcionado, contrariado, porque no era como lo que me prometían los trailers per se. Crimson Peak es demasiado gótica. eh, en ese entonces pienso, no sé, me tocaría repetirla nuevamente, pero es demasiado gótica para su propio beneficio salud. Es ya como muy romance, pero hay fantasmas, pero hay violencia, pero sí, como que era como un ejercicio, yo creo que estilístico que también está haciendo el Toro, porque la película es bellísima, es muy bellísima en todos sus aspectos. Pero en narrativa yo sí estaba como, pero siento que le falta, o no sé si, y yo creo que fue lo que pasó, que era una cosa de la promoción, me la estaban vendiendo como una película de fantasmas y esto era un romance, carajo. Y en el caso de Frankenstein, yo siempre, ahí cuando hablabas de que, claro, era como las estéticas, ¿no? Antes era como el tráiler muy en voiceover y This Summer, bla, 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 bla. Sí, y estaba como el In a shot for the world. trailer. Sí, de trailer shot, ¿no? Aquí ahora como que se está jugando un poco más y el hecho de como demostrar sobre las imágenes, ¿sí? Que en los trailers nos ocultaron siempre la criatura, ese look. Y que simplemente aparece es como, o sea, el hecho de que vemos ya cómo es que descubre que hay algo raro es el hecho de que encuentra una fotografía y hay como una sobreposición de imagen entre su rostro y esa foto de esas primeras que estaba tomando el personaje de Christoph Waltz. Ahí ya me contaste un montón de información. Eso yo creo que le permite a Guillermo, pues que también muestra esa maduración de, hey, las imágenes ya de por sí me están contando algo y no tengo que sobreexplicar. ¿Sí? Más allá de hacer como una vinculación con alguno que otro diálogo que era tal cual como estaba en el libro, ¿no? Es algo que visualmente ya tiene un poder, que ya tiene una potencia y que se ejemplifica en ese bellísimo final que uno queda como, sí, aquí está la tesis per se. Mm, de hecho, o sea,
pensándolo como en retrospectiva, es como él ya encontró como tuvo su equipo, ¿no? Porque empezó a repetir actores, incluso Santiago Segura haciendo cameos aquí es a uno de los que cuelgan, que es como, ah, sí, la espalda está bien, me sirve, este sí. Es como cositas ahí. Hay otro actor que se me va que empezó a trabajar con él desde Pacific Rim y luego en Crimson Peak aparece y aparece en esta también y apareció también en Pinocho. O sea, hay como ya como un equipo tan bien conformado que ya está él muy cómodo. Y se nota que está cómodo, se nota que él ya está haciendo como esas historias que siempre quiso hacer, que tiene esa libertad creativa y monetaria, sobra decirlo porque esta película no. Es de esas pocas pelis que yo veo y yo digo, sí, se nota cada centavo ahí colocado, ¿no? O sea, esa medusa que está ahí colocada, que luego, claro, uno como que empieza como, pero ¿qué significaba? ¿Por qué medusa? Y es como de, medusa mata por su reflejo. Es cuando la ven, lo que mata es la mirada de él. Y es como, claro, Frankenstein muere es a la larga por ese mismo reflejo de él tratar de replicar la vida. Y es como, oh, ok, ok. Pero es como toda esta construcción per se, ¿no? De tener como todos los juguetes de, hey, está aquí creándose algo. Creo que le permite mucho a Del Toro como jugar con todos esos aspectos visuales que se siente, ¿no? O sea, en premiaciones yo creo que sí, puede que tenga un reconocimiento al menos en vestuario, diseño de producción y maquillaje y peluquería. Efectos ya sabemos que eso es de Avatar, pero pues igual entre Jim y Memo son befos, entonces pues ahí hay como algo interesante, pero sí no, eso es lo que pienso ahí que está como muy puntual en la visión que ella tiene, ¿no? En esa mise en scène que maneja Del Toro. Yo te quiero complementar con algo sobre lo de Medusa, porque yo me acuerdo que yo te dije como, nos quedamos los dos igual, como, ¿por qué Medusa? Ah, bueno, yo luego me puse a buscar y sí es cierto lo que tú dices, lo del reflejo, pero también es por el propio personaje de Medusa. Medusa es un personaje muy trágico en la mitología porque, pues, ella era una... no me acuerdo, sí, era como una mujer normal, llegó Zeus, hizo lo que hizo con ella, se da cuenta, ay, me estás quitando a mi hombre, te voy a castigar. Entonces, es un personaje trágico que no escogió su destino y que tiene que vivir con ello, igual que la criatura, él no pidió nacer como nació y tiene que cargar con el castigo y con el peso del narcisismo de su padre. Yo dije, Dios mío, pensó en todo, Guillermo del Todo pensó en todo. Literal, sí, me pareció muy hermoso eso. Y bueno, hablándolo de Crimson Peak, yo tengo que ser muy honesta que yo no me he visto la película, así que no podría yo mucho decir sobre eso. Sí, lo sé. Que la verdad, siempre que digo, me la voy a ver, pasa algo, no me la veo, pero bueno, la tengo pendiente. Pero sí sería interesante hacer eso porque de lo que yo sí sé de la película es que es también como un drama, ¿no? O sea, es un romance, pero drama, pero pues también muy gótico. Y yo dije, esto, bueno, conectándolo un poco con lo que tú estabas diciendo, pues sí me suena muy latinoamericano, la verdad. Sí es más como hacia el romance y hacia el drama. Puede que sí sería muy interesante ver eso. Y, yo quería pronto comentar algo adicional respecto al final, ya que tú también lo mencionaste, de lo de Frankenstein, el sol tocando a la criatura, que es una de las primeras palabras que Víctor le enseña a Sol, le abre la cortina y el sol le refleja en esa piel muerta. Em, yo no sé si ustedes sabían, pero hay muchas chicas, específicamente chicas, bueno, puede que ya chicos también, pero yo he visto esto específicamente en chicas, que después del final del sol y que pues uno queda como, Dios mío, puede que haya esperanza en este mundo, ponen una cita de Lord Byron, ¿sí? Lord Byron era uno de los que acompañaba a Mary Shelley para estos concursos que hacían de cuentos, de novelas, etcétera. Entonces muchas personas decían, ¿y por qué lo citaron a él y no citaron a Mary Shelley? Pues, ¿por qué tantas cosas que hizo Mary Shelley? Pues, ¿qué tiene? Yo decía, esto no va al caso porque lo que dice Lord Byron en ese fragmento sobre que el corazón, así esté roto, seguirá latiendo,
pues es el alma de lo que Guillermo del Toro quería transmitir, esa sensibilidad y dejar esa puerta abierta hacia la esperanza, que de pronto con otras versiones no podíamos tener porque era más hacia la violencia, hacia lo trágico, hacia ya digamos, la criatura ahora sí se volvió un monstruo, ¿cierto? Pero aquí es más como, no, hay otro camino. Puede que haya otro camino dejando que el sol le toque el rostro a uno y pensando que tal vez uno sí pueda llegar a ser mejor sin importar el pasado que uno carga atrás o incluso de qué está hecho uno, esos trozos que uno carga. Así que, nada, quería mencionar eso también, hablando un poquito del final. Ya que tú mencionas hay algo crucial, para terminar de complementarte. Hay una cuestión con el idioma en inglés, ¿no? Y es que cuando sale el sol, ¿sí? Él le dice, no, look, sun. Y se traduce entonces como las dos vertientes, como son de hijo y sun de sol. Entonces, claro, hay como una mimesis, hay como le está diciendo hijo o le está diciendo no, sol, sol. Hay como entonces, claro, dentro de ese entendimiento de la palabra, sí, en su forma pura de dialecto, como es que lo entiende esta criatura que hasta ahora está aprendiendo a nacer. Y creo que eso se ve como en toda la evolución. Incluso el personaje de Mia Goth se lo dice, como es que él solo replica Víctor, 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 y ya, y entonces yo creo que fallé en algo, y es como de, para ti es simplemente tu nombre, pero para él es un universo entero porque es lo primero que conoció, que es básicamente su dios, es Víctor, es como su papá. Y sí, ahí sí como, pues bueno, sí, se vuelve a la larga como una búsqueda del padre, ¿no? A lo Víctor Páramo, pero más violento, Veo a Pedro Páramo en todas sus interpretaciones. tal cual, pero es como de, bueno, ok, sí, sí hay algo de latinidad y creo que eso permite como que se haya esa otra forma, ¿no? La vaina de la adaptación es que tiene que también ser de uno, ¿sí? De tratar de adaptarlo y para que también resurja una cosa de ahí, porque pues si yo lo quiero plasmar tal cual como es, ya colocabas el ejemplo de Psycho, pues si plano por plano, frase por frase, pues ves como la misma vaina que con los videojuegos, pues para eso pues me voy a jugar el videojuego y ya, y la paso mejor. ¿Sí? Y si yo quiero ver una adaptación, pues quiero ver otra perspectiva sobre una nueva lectura sobre ese material de origen. Y creo que sí, las audiencias tienen que empezar a aprender un poco de eso porque también es otra cosa que vi mucho cuando se estrenó Dune, especialmente Duna parte 2 el año pasado. Y pues para los que hemos leído el libro, sí hubo un resto de cambios muy importantes dentro de esa segunda mitad de la historia. Pero aún así siento que la segunda película fue mucho mejor que la primera parte. Porque siento que tiene el espíritu del libro, pero habían muchos elementos del mismo texto que creo que no hubieran calado muy bien en la parte audiovisual. Como por ejemplo, pues hablando un poco de Dune, está el hecho de que la hermanita de Paul no aparece en la segunda parte. Y pues en el libro es una peladita de 2 años que habla como una señora y que ya tiene todo este conocimiento de miles de generaciones dentro de su cabecita. Ya lo intentó Lynch con su adaptación y lo intentó la miniserie con la adaptación y ambas fueron un desastre. Entonces, esto que nos dice que a veces hay ciertas cosas que solamente pueden encajar en la parte escrita que en la parte audiovisual se puede llegar a perder. Y es algo que las audiencias tienen que empezar a entender. Porque si hubieran hecho un texto 100% fiel a o sea, una adaptación 100% fiel a la novela original, pues hubieran hecho algo como la miniserie de Hallmark, que pues tiene muy buenas intenciones, hay muy buenas actuaciones ahí, pero si se dan cuenta es una adaptación que, o sea, rara la persona que la conozca de su existencia y pues que ciertamente yo que tuve la oportunidad de verla, es una serie que sufre mucho de ritmo y es porque a veces tratan de encajar todo lo que sucede dentro del texto en una franja de hora y media, 2 horas, que es lo que más o menos duraban estos capítulos de miniseries.
que es un problema que comparte también con la miniserie de Dune, especialmente la primera miniserie de los años 2000, porque visualmente es muy interesante, pero es otra vez el problema. Están adaptando el libro casi palabra por palabra y se llega a perder, perdón, el lenguaje audiovisual, que es muy distinto al lenguaje literario, porque uno un libro lo lee en cualquier momento del día. Uno puede llegar un día, leer unas 5 páginas, otro día pues uno está tan enganchado que lee unas 20, unas 100 páginas o unas 200, pero hay otros días en que uno solo alcanza a leer por ahí un párrafo y ya. Por eso es lo chévere de un libro, que tú tienes el tiempo para administrarlo de una manera en que puedas disfrutarlo de la manera como tú desees como lector. Como espectador es muy distinto porque uno tiene un tiempo mucho más limitado para disfrutar de estas historias. Así que sí es, o sea, me sorprende un poco la reacción de ciertos fans que pensaban que iba a ser una adaptación 100% fiel al texto de Shelley, pero creo que al final del día no va a haber una adaptación que sea 100% fiel, y si lo es, no creo que vaya a ser una película, sino que tal vez pueda ser una serie de televisión, pero al final del día una serie de televisión tampoco se va a arriesgar a adaptar un texto de esta manera, porque el ritmo y el lenguaje van a ser muy distintos. Así como en Drácula, por ejemplo. En Drácula no vamos a tener nunca una adaptación 100% fiel, porque incluso la Drácula de Francis Ford Coppola añade elementos que no están en el libro, principalmente el romance entre Mina y Drácula. Y aún así la gente sigue aclamando esa como una de las mejores adaptaciones, porque estructuralmente es como el libro, así como esta de Frankenstein, pero hay unos cambios para darle una identidad propia y que no se quede en ese montón de otras adaptaciones que se han hecho anteriormente. Que creo que es lo que es el riesgo que puede incurrir cuando se adapta un libro a la pantalla grande o a la pantalla chica, que no se sienta esa identidad que quiera tener el autor sobre la obra, porque también se pueden hacer un montón de versiones de Cumbres Borrascosas, que ya lo hay, o de Jane Eyre, o de las novelas de Jane Austen, pero al final del día se tiene que sentir esa diferencia en estilos. Por eso es que aunque la versión de Cumbres Borrascosas que se avecine tal vez va a ser una bastante, y ya de por sí es una bastante controversial entre las personas que ya han tenido el chance de leer la novela, es interesante ver con qué sale Emerald Fennell para esto, aunque yo creo que muchas personas van a ir pensando que va a ser otra 50 sombras de Grey, y probablemente vamos a tener un soundtrack que emule esas épocas oscuras de Dakota Johnson y Jamie Dornan teniendo la misma química que un azajón salido de las llamas ardientes a punto de quemar a una pobre vaquita en el trasero. Entonces, ya como para ir cerrando, ¿cuál para ustedes es la escena que más les gustó de esta nueva adaptación de Frankenstein? Es complicado porque por si hay varias secuencias, o sea, todo está tan armado como tan en su propia vibra, en diferentes momentos, que a mí se me dificultó porque una vez se me están viniendo varias así como a la cabeza cuando ven el sistema nervioso, ¿no? En este, pues, esta placa enorme de metal, cómo está distribuido y uno empiezan, ah, sí, claro, está. Cuando tienen como este encuentro después de que básicamente le dijeran como no, no podemos estar juntos y él cae en cuenta como por la conversación, ay, sí, son dos mitades y por fin reanima este cuerpo eh, violentamente, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con una, creo que sería la que su merced tiene de fondo. Esa escena con la hoja y la criatura, de cómo es que se empieza a entender y cómo es que la criatura empieza como de, ah, hay más. Creo que ese es como el primer balance y el primer beat que va dirigiendo al final, de no solamente es violencia o frialdad, sino que también en este mundo puede haber ese calor, no solo del sol, sino un calor humano. Y creo que ahí está la tesis, en esa simple imagen está esa tesis puntual.
Yo he hablado de varias, ya sin querer queriendo yo he hablado de varias escenas, pero me parece que el final, bueno, ya quitando un poquito las que ya había mencionado antes, creo que el final me parece muy hermoso porque creo que hasta el final es cuando Víctor entiende que toda esta persecución que le estaban haciendo realmente era simplemente por ser comprendido y solamente hasta que está en su lecho de muerte entiende su error y entiende por qué pues la criatura solo decía su nombre y eso solo hasta ahí, hasta que ya tiene la muerte encima que cae en cuenta y pues la imagen del sol y todo que fue la que ya mencioné antes, a mí me parece, o sea, yo ahí estaba con los ojos aguados, yo dije, esto es muy hermoso y me pareció una lectura muy interesante que hizo Guillermo del Toro porque creo que igual que con Pinocho, él busca dejar un poquito esa semilla de la esperanza en cada uno de nosotros, de que hay que vivir, pese a que de pronto este mundo tenga muchas cosas contradictorias, muchas cosas que a uno no le gustan, pero que igual hay que vivir siendo uno mismo, así uno sea un freak, o uno se sienta como un freak, y encontrarse uno mismo. Y creo que para mí esa escena es supremamente poderosa. Yo sé que en el libro no es así, yo sé que el libro es totalmente diferente, pero porque pues digamos que Mary Shelley también quería, yo me imagino, ¿no? En su momento también quería generar impacto con ese final. Y pues bueno, también era porque en ese momento habían muchas cosas pasando la vida de ella. Así que pues digamos que en términos de esperanza en ese momento no tenía muchas. Así que pues digamos que se entiende también que ese final en el libro haya sido de la manera en la que fue. Mientras que aquí pues es otro vistazo, es otro punto de vista y no se sacrifica lo que significa ser la criatura, tampoco Víctor sacrifica un poco lo que fue él. Me parece que todo está bastante balanceado. Y bueno, hay un personaje el que hemos medio mencionado un poquito y es el capitán, ¿no? Que el capitán escuchando ambas versiones también permite ser como no, no es un juez, es más como un mediador entre ambas partes que en el libro pues uno simplemente ve que está leyendo y ya, o sea, como que acá me parece que le dieron un peso un poquito más fuerte, lo cual me gustó mucho, porque también es un líder que sabe escuchar, ¿sí? Es un capitán en toda su palabra de, ok, listo, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, vamos a dejar ir a la criatura para que pueda vivir por fin en paz, lo cual me parece muy hermoso también. Y bueno, quería mencionar algo chiquitico de lo que Jan dijo de lo de Cumbres Borrascosas. Que me molesta mucho que estén diciendo que, ¿cómo es que dice? La historia de amor jamás contada. Ay, Dios, o sea, yo tengo pendiente releer la novela porque la quiero releer antes de la película para estar aún más enojada, supongo yo. Pero yo le leí un pedacito, Arnold, sobre la descripción del personaje, ¿no? ¿Te acuerdas que te leí eso hace poco? Nomás con la descripción del personaje ya empezamos con el pie izquierdo, o sea, no estoy demeritando a Jacob acá, le hemos echado muchas flores en Frankenstein, o sea, él es un actor increíble y aquí pues logró ser un alma sensible. Yo creo que en Cumbres Borrascosas va a volver a repetir un poco su papel de euforia, supongo yo. Em, pero, pero no sé, yo cuando llegue ese momento también, no sé, hablaremos de eso, supongo. Y, y sí, pero no, no es una historia de amor jamás contada, ya, solo quería decir eso, no compres borrascosas, no, no es eso. Y bueno, y Frankenstein es hermoso y ya. Sí, concuerdo con, creo que fue Ah, Dani ok. que dijo que ahora que ya vimos la película y que ya podemos hablar un poco más a fondo de ella, definitivamente las cosas suceden por algo y yo tampoco veo a Andrew Garfield haciendo a la criatura porque siento que Jacob Elordi primero que todo es un hombre altísimo, unos centímetros y ya llega a los 2 metros. Tiene una gran presencia escénica, pero también tiene una sensibilidad muy potente en sus ojos y también la manera como él usa la voz acá en la película es increíble. Porque él puede tener unos tonos muy pasivos, pero también tiene unos tonos muy guturales. Y eso es muy difícil de hacerlo, especialmente cuando se hace dentro de la misma escena. Por eso la escena que más me gustó a mí fue cuando la criatura visita a su padre, a su creador, dentro en la noche de bodas de William,
que una gran diferencia en el libro es que William no es un niño, o sea, William sí muere aquí también, pero es una muerte un poco más, bueno, es una muerte igualmente trágica, pero es una donde permiten que el personaje de William sea un poco más maduro para entender que todo esto fue la cagada del hermano. Entonces, William aquí es un adulto, joven, y es el que está prometido a Elizabeth. Por eso es que se siente mucho esta relación entre Víctor y Elizabeth como de algo que quisiera obtener pero que no puedo poseer por más que lo intente, y pues llega esta creación mía que le llama mucho más la atención a la mujer a la que intentó seducir, pero es porque Víctor en su narcisismo no entiende que pues él es el que está obrando mal y que justamente su personalidad controladora y su intento por ser Prometeo pues termina causando este gran daño en su familia y en sí mismo y también en su propia creación. Entonces hay una línea muy importante en esa escena donde la criatura le dice a Víctor como que el milagro no es que yo pudiera hablar, sino que tú pudieras escuchar. Y la manera como él dice esa línea es bastante fuerte y es una confrontación que digamos es una escena que se ve mucho en casi todas las adaptaciones, el momento donde el creador y la criatura por fin se ven cara a cara y empiezan a hablar y la criatura le comenta, le hace la petición de su compañera, de que quiere tener a alguien con quien vivir en la inmortalidad y pues y también creo que un detalle que me gustó mucho de esta nueva adaptación es justamente el hecho de que la criatura no puede morir. La criatura vive en este constante dolor de que primero que todo fue una abominación que fue creada por medios inescrupulosos, por un hombre que quería jugar a ser Dios, pero también el hecho de que por más de que lo quemen, de que lo apuñalen, de que le disparen, de que lo corten, de que lo lastimen, no se sabe a ciencia cierta si él pueda morir en algún momento. Entonces eso hace que el final de la película se sienta mucho más simbólico y poético de lo que uno pensaba, y fue una de las sorpresas que me llevé con esta adaptación, porque viendo que volvían a hacer lo del barco, lo del capitán, lo que el capitán es el que escucha toda la historia y que de hecho en el libro él básicamente está escribiéndole una carta a su hermana y luego le tiene que decir a todo este detalle, no solo del testimonio de Víctor Frankenstein y luego cuando le cuenta lo que le dijo la criatura, es una vaina súper enredada, pero bueno, era el siglo XIX, entonces no tenían internet. Me pareció muy interesante el hecho de que a pesar de tener los códigos que ya se habían visto en la novela, aún así la película tuvo el chance de darnos una que otra sorpresa para hacerla también única y destacable entre mil y una adaptaciones de Frankenstein que se han hecho, que se seguirán haciendo y pues a la vuelta de la esquina tenemos una adaptación de Frankenstein que ya había mencionado anteriormente que se llama The Bride, que va a estar dirigida por Maggie Gyllenhaal y que también tiene un muy buen elenco porque tiene a Jessie Buckley que interpretará a la novia de Frankenstein, una gran actriz por cierto, y pues el maestro Christian Bale que será la criatura en esta ocasión. Entonces esa llegará el próximo año, en 2026. Vamos a ver qué tal estará esa nueva adaptación. Con tal de que sea una buena película y que haya una consistencia en la visión que quiere dar su directora, pues para mí todo bien. A mí me gustó mucho The Lost Daughter, así que estoy como pendiente de que con que sale Maggie Gyllenhaal en esta ocasión. Así que bueno, muchas gracias Juliet y Arnold por acompañarme una vez más. Gracias a Sophie que también estuvo con nosotros por unos minutos. Tuvo que salirse repentinamente por una emergencia, pero le envío a ustedes y a nuestros queridos oyentes un saludo muy muy especial. Antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarlos? Pues para los que los vean ustedes por primera vez en este capítulo y qué se viene para ustedes en lo que queda del 2025 y lo que se viene en 2026. Por mi parte, me encuentran en redes personales como Crazy Movie Joker en todo lado, pero ya en otros ámbitos un poco más profesionales, por así decirlo, así como más cinéfilos. En Cine Efervescente, ahí tenemos ya actualmente
Estamos trabajando ya en lo que sería como una reestructuración de 5 secciones, que serían Entre Copas, que es cine nacional, Agitando la Pantalla, cine internacional, Cachaza Cinema, que es cine brasileño, y hay dos nuevas secciones, una de mini críticas que estamos trabajando también, y una de enfocada a cine de terror. Con eso, pues ya. Digamos que ahí restablecimos como todo es en modo podcast, entonces pues lo pueden escuchar ahí en su YouTube, lo dejan de fondo mientras hablamos de pelis, y ya, eso sería como todo, ahí se aproximan es cosas de retrospectiva de Bogo Shorts, se acercan es cosas de los Globos de Oro, que está dando mucho que hablar y pues ya de por sí los Oscars y toda la temporada de premios. Por mi parte, me encuentran como Jazz by Cat en Instagram, que es pues, la red que yo más uso. En Cine Efervescente también estoy en la parte del blog. Ahí pues subo algunos análisis de películas, desde mi vista literata, por supuesto. Y sí, ahí pueden encontrar varias de estas reseñas. También pues supongo ya que el otro año me verán un poquito más activa también en podcast. Los estaré acompañando mientras lavan la loza, mientras cocinan, mientras hacen oficio. O eso espero yo. Que se informen mucho de cine y de estas opiniones diversas por medio de los podcasts. Y bueno, y espero el otro año, esperemos a ver si los proyectos creativos salen mejor, como la novela en la que estoy trabajando, pero pues de eso será mucho más adelante. Así que eso es lo que se viene para el otro año. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes también. Pues por mi parte, este, como ya les mencioné, va a ser el último capítulo de nuestro 2025, de nuestra primera temporada. Gracias a mis invitados, a todas las personas que me estuvieron acompañando durante estos meses, desde mayo hasta diciembre, o sea, le dimos casi sin parar durante estos meses y pues la verdad fueron unas experiencias muy, muy chéveres. Gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estos 25 capítulos, que nos apoyaron tanto en Spotify cuando los publicaba por Spotify y pues aquí en YouTube donde hemos encontrado una mayor audiencia. Les comento que Dark City fue nuestro capítulo más visto en toda esta primera temporada y pues me alegra mucho porque es una película que es muy poco conocida pero que siento que hay que darle mucho más valor porque es grandemente un clásico de culto, así como esta película de Frankenstein que yo siento que a diferencia de muchas otras películas originales de Netflix que simplemente se lanzan y se olvidan a la semana, al día siguiente o a la hora siguiente después de haberse terminado, esa es una de esas cintas que tiene tantos méritos que vale la pena ver varias veces y si algún día a Netflix les da por el milagro de mostrarlas, pues porque esta también está repuntando resto en la temporada de premios y quién sabe, tal vez llegue el milagro de que la muestren en cines así sea por un tiempo limitado, pues tengan la oportunidad de verla, vamos a tratar de verla también en la pantalla grande si se nos da el chance, porque si esta es una de esas películas que visualmente y también la experiencia va a ser mucho más significativa que verla desde la comodidad de nuestros hogares. Entonces este fue un año bastante complejo, bastante flojo en términos cinematográficos, pero también hubo unas cositas que resaltaron bastante, así que fue una primera temporada muy divertida, muy interesante, gracias a todas las personas que nos escribieron y nos dijeron que no sabían tales cosas y que les dio mucha información, que se pudieron reír, que pudieron tener una lista de recomendaciones de cosas que tal vez no sabía que existían, pero que sí las encontraron gracias al podcast. Y bueno, el próximo año estaremos volviendo por ahí en febrero, si no estoy mal, entre febrero y marzo. Van a haber algunos aniversarios muy muy interesantes en el 2026, unas ciertas pelis de las que sí quiero hablar porque realmente hay unas que cumplen 10, otras que cumplen 20, otras que cumplen 30 años y hay muchos títulos que me di cuenta que van a ser muy interesantes de explorar en esta segunda temporada. Así que un abrazo gigantesco a todos los espectadores que nos vieron, que nos escucharon desde cualquier momento, desde cualquier hora, desde cualquier lugar. Espero que les haya gustado mucho esta primera selección de películas de las que hablamos. Gracias una vez más a mis invitados e invitadas especiales. A todos los que me acompañaron, no alcanzo a nombrarlos porque es una lista bastante larga ya que tuvimos hartos, pero tuvimos cineastas, tuvimos escritores, tuvimos actores,
tuvimos creadores también, tuvimos bailarines, tuvimos casi de todo en esto y pues fue la verdad una experiencia muy linda ya después de tanto tiempo poder haber hecho este podcast para ustedes. Así que un abrazo gigantesco, no se pierdan lo que venga en cartelera en esta temporada de premios porque va a haber unas cosas muy interesantes. También vean algo de cine comercial, Avatar ya está a la vuelta de la esquina. Vean lo que trae la Cinemateca de Bogotá, lo que traen sus cineclubes locales, porque también son muy buenas ventanas alternativas para aquellos que no solamente se conforman con lo que ven los multiplex. Y pues en esta época de fiestas, por favor celebren con sus familiares, con sus seres queridos. Vean Mi Pobre Angelito 1 y 2 otra vez, así como la playlist de películas navideñas que son para nosotros los raros, como Batman Returns, Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack, como quieran llamarlo. Y pues obviamente la mejor película navideña de todas, Duro de Matar. Así que gracias una vez más. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah, feliz Kwanzaa, felices Reyes, feliz día de San Valentín, si es que no alcanzamos a comenzar en febrero. Y nos vemos el próximo año. Chao, chao.